Mundo Católico, construyendo la civilización del amor. Hoy viernes 11 de septiembre, el Evangelio según San Lucas nos da una gran lección. Jesús nos habla de la imposibilidad de que una persona ciega pueda guiar a otra ciega, porque seguramente si los dos están ciegos caerán en un hoyo. A mí me hace mucha gracia pensar que a veces nosotros somos tan necios que nuestra ignorancia, nuestra incapacidad y nuestro pecado nos ciegan y pretendemos guiar a otros seres humanos. Y la ceguera que existe actualmente en gran medida es por la ignorancia y también por el pecado. La peor ceguera es la del pecado. ¿Y por qué? Porque nos va inhibiendo la vida espiritual y nos hace imposible el poder guiar a otro ser humano en su alma y ayudarlo. Y esto es muy profundo porque Jesús les enseñó a sus discípulos a ser pescadores de hombres y les enseñó cómo guiar a sus hermanos y llevarlos al punto final, que es seguir el Evangelio, vivir los mandamientos, hacer la voluntad de Dios e ir al cielo. Y Jesús nos está advirtiendo de no ser ciegos. ¿Cuál es nuestra ceguera? ¿La ignorancia? Ponte a estudiar nuestra fe católica tan hermosa, ponte a leer el Evangelio, ponte a buscar libros que te edifiquen, vidas de santos, tantas obras escritas por gente maravillosa, profunda, santa, extraordinaria, que ha dejado huella imborrable en la Iglesia, tantos papas que han escrito encíclicas y documentos que nos instruyen el catecismo de la Iglesia Católica para quitarnos nuestra ceguera, pero lo más importante, quitarnos el pecado. Cuando nosotros tenemos pecado no podemos guiar a nadie, lo llevaremos al hoyo, igual que nosotros. Por eso cuando un grupo de personas que viven ese pecado pretenden ser guías o líderes, finalmente acaban autodestruyendo la comunidad y a ellos mismos. Son víctimas de su propio pecado. Jesús nos habla del discipulado y de cómo el maestro tiene que guiar al alumno, a ese discípulo, y que el discípulo al final de su aprendizaje debe ser por lo menos igual a su maestro o superior. Yo creo que un buen maestro espiritual es el que nos lleva a ser superiores, el que nos lleva a tener esa inquietud para cambiar, el que nos lleva a tener esa inquietud para convertirnos en verdaderos hijos de Dios. Y finalmente el Señor nos advierte sobre nuestro juicio que es pobre, es ciego, sobre nuestros hermanos. Somos muy buenos para ver la paja del ojo ajeno, pero la viga que traemos cargando en nuestro ojo y en nuestro cuerpo sobre nuestras propias miserias, no la vemos. No somos lo suficientemente humildes para reconocer nuestra realidad frente a Dios, frente a nosotros mismos y frente a los demás. Por eso, cuídate de juzgar a tus hermanos. Cuidémonos de decir cosas de ellos, porque no sabemos lo que hay detrás del comportamiento de cada hermano y además quizá nosotros tengamos una viga cargando misma que tenemos que superar, cambiar y ser suficientemente humildes para poderla aceptar antes que buscar los defectos y hacer un juicio contra nuestros hermanos. El Evangelio del día de hoy es altamente sacude la conciencia, altamente sacudidor de nuestra conciencia. Ojalá y nosotros sacudamos nuestra conciencia, sacudamos la conciencia, dejemos la ceguera espiritual del pecado, sobre todo, y de la ignorancia, y aprendamos a evaluar y a valorar a nuestros hermanos con un juicio hermoso a la luz del amor de Dios y no a la luz de nuestros propios ojos.